El primer instrumento de evaluación del que vamos a hablar es la entrevista. La entrevista la define Irving Sedgman como un proceso multifacético y dinámico que va más allá de la simple recolección de datos, involucrando la construcción de una relación colaborativa entre el entrevistador y el entrevistado. En este enfoque, la entrevista se concibe como un espacio de interacción social donde se exploran y se co-construyen, es decir, entre los partícipes, significados, permitiendo una comprensión profunda de la experiencia y la perspectiva del individuo evaluado en su contexto único. Esto lo plantea en 2019 en su texto Interviewing as Qualitative Research, a Guide for Researchers in Education and the Social Sciences. Hay que tener en cuenta que la entrevista puede ser tanto cualitativa como cuantitativa y se divide en tres tipos normalmente. La estructurada, que pues se tienen unas preguntas previamente planeadas y hay una estructura fija que se va a seguir a lo largo de toda la entrevista. Eso no puede variar. La semiestructurada, que al contrario de la estructurada, se tienen las preguntas previamente estipuladas, pero el orden y las preguntas pueden variar de acuerdo a cómo se desarrolle. Y la no estructurada, que las preguntas surgen de manera natural, lo único que se tiene es una línea temática previa. La estructura de la entrevista suele estar dividida en tres momentos. La introducción, donde se les plantea la idea o la línea temática que va a seguir la entrevista a los entrevistados. Y al mismo tiempo se genera un espacio de confianza que es lo ideal o uno de los consejos a la hora de realizar uno de estos instrumentos de evaluación. Hay que tener en cuenta que durante este proceso también se aclara cualquier duda que se tenga previa para así llevar a cabo un proceso bastante fructífero. Tenemos el cuerpo, que es el momento en el que se realizan las preguntas y dependiendo del tipo se desarrollan otras nuevas o se profundizan más o simplemente se desarrollan las que se tengan ya estipuladas. Y por último el cierre, donde se le agradece a los entrevistados por su participación, se aclara cualquier duda residual de todo el proceso y además, si es posible, si el instrumento lo permite, en ese contexto, se le explica el proceder a partir de ese momento, es decir, para qué va a ser utilizada esa información o en qué va a resultar. La finalidad de la entrevista radica en un aspecto general, que es la obtención de información significativa y relevante para el objetivo que se tenga mediante una interacción directa entre el entrevistador y el entrevistado. Pero si desenglosamos este objetivo general, pues tenemos otros más profundos de acuerdo al objetivo de la misma. Por ejemplo, la exploración y comprensión, cuando se busca obtener conocimientos y a partir de allí hacer un análisis. La obtención de datos cualitativos, cuando el énfasis de esta entrevista es obtener variables de esta misma categoría. O la medición de variables, cuando tenemos un énfasis cuantitativo. También tenemos la validación de instrumentos, pues este se utiliza a la hora de hallar si es útil o no otros instrumentos por medio de, por ejemplo, por una entrevista, preguntarle al público, al objetivo, si consideran que este instrumento, por ejemplo, les es cómodo o consideran que pueden obtener buenos resultados a partir de esto. Y por último, la evaluación y toma de decisiones, que es lo más aterrizado en nuestro contexto, pues por medio de este instrumento evaluamos y a partir de los resultados de esa evaluación se toman ciertas decisiones que cambiarán el curso de las cosas. Los criterios que prevalecen en este instrumento de evaluación dependen del enfoque que se le quiera dar. En cuanto al cognitivo, sería el caso de una entrevista que busque indagar sobre los conocimientos o saberes que tengan los entrevistados. En el caso del procedimental, se busca el cómo actúan las personas o de qué manera lo hacen, o también para medir las habilidades de las personas para ya sea el tema que se quiere tratar en la entrevista o cómo lo hacen durante la entrevista. El axiológico va más de la mano con las creencias o las posiciones de las personas respecto a ciertos temas, así como el actitudinal va un poco más de la mano con el comportamiento, ya sea durante la entrevista o sobre el tema tocado en la entrevista. Ahora pasamos al instrumento autoevaluación, el cual nos lo define Donald Scott como un proceso reflexivo mediante el cual los individuos examinan críticamente sus propias habilidades, conocimientos y prácticas, con el fin de identificar fortalezas, debilidades y áreas de mejora. Y durante este proceso se implica una autoobservación cuidadosa, una evaluación honesta de sí mismo y la disposición para tomar medidas para el desarrollo personal y profesional. Esto lo hace en 1983 en su obra The Reflective Practitioner, How Professionals Think in Action.
Hay que tener en cuenta que este instrumento de autoevaluación suele estar dividido en ciertos momentos, dependiendo de la percepción que se tenga. En este caso vamos a tener en cuenta el momento de preparación, el establecimiento de criterios a tener en cuenta. Pues normalmente esto hace parte del profesor, no del proceso directamente con el alumno. Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta ya que los criterios no siempre son los mismos y de todo depende del área y del objetivo de la autoevaluación. Procedemos a la recopilación de datos, que es con base en estos criterios, los estudiantes van a tener que recopilar los datos a tener en cuenta, ya sea calificaciones, comportamiento en el aula, el desarrollo de las actividades en el horario especulado, entre otros. Tenemos la reflexión y evaluación, que es a partir de estos datos realizar el proceso en sí. Y por último se hace un establecimiento de metas y acciones para, con base en los resultados, actuar y que no sea simplemente un proceso de análisis, sino un proceso de acción, para así pasar al seguimiento y revisión, que es llevar una constante observación de lo que se realizó en ese momento para saber si fue fructífera o no esta autoevaluación. La autoevaluación, dependiendo del criterio que se tenga en cuenta, en este caso vamos a tratar todos los más comunes en cuanto a este instrumento, que son el cognitivo y el actitudinal. Empezando por el cognitivo, la autoevaluación tiene el fin de analizar los saberes y los conocimientos que adquirieron el estudiante durante un periodo específico o durante una actividad o acción puntual. Este es el criterio más común que se suele tener en cuenta en la autoevaluación. Sin embargo, también se contempla mucho el actitudinal, que va con el comportamiento, ya sea durante las clases, durante la realización de cierta actividad o dependiendo del objetivo de la autoevaluación. Sin embargo, este concepto actitudinal va también de la mano con los valores. No se suele tener o contemplar mucho las creencias, por eso no va de la mano del axiológico, y el procedimental se suele dejar con un papel secundario, dándole una mayor importancia al cognitivo. Es por eso que estos dos son los que prevalecen. Por último, tenemos el instrumento de evaluación cuaderno del alumno. El cuaderno del alumno es un instrumento pedagógico que permite precisamente al estudiante organizar, reflexionar y tomar estructuras de sus ideas acerca del proceso educativo que está llevando a cabo y también de los procesos y contenidos curriculares. Ahora bien, este es un espacio personal donde el estudiante puede consignar reflexiones, ideas, pensamientos críticos sobre todos los procesos que están llevando dentro del aula. Asimismo, esto permite la autorregulación, la metacognición y el pensamiento crítico del proceso educativo y de aprendizaje que el estudiante está viviendo, lo que lo termina llevando a un puesto más activo o una participación más activa dentro de este proceso. Ahora pasamos con la estructura del cuaderno del alumno. En primera instancia tenemos la portada y página de identificación. Esto es fundamental para que el estudiante pueda identificar que ese es un espacio definido precisamente para él en X o Y área del proceso educativo. Casi siempre en la portada lo que va es el nombre del estudiante, su grado, el nombre del docente y el área a la que hace referencia o a la que está destinada el cuaderno. Por segundo, tenemos las secciones organizativas, que precisamente depende de cómo se esté llevando el cuaderno del alumno. Si se está llevando con diferentes áreas o simplemente con un área. En este caso, pongamos el ejemplo de que esté llevando el área de inglés, las secciones organizativas vienen siendo las temáticas que se van a abordar durante el proceso educativo. También se tienen actividades y tareas. En esta sección es donde el estudiante consigna sus habilidades y sus pensamientos acerca de todas las actividades y tareas designadas por el docente, así como su desarrollo en estas. Está la nota y reflexión o notas y reflexiones, es donde el estudiante se permite tener un espacio de reflexión, de autocrítica sobre todo el contenido curricular y el proceso y contenido educativo que está llevando en el proceso educativo o de aprendizaje. También está la retroalimentación y evaluación. Esto es un espacio donde el docente se puede permitir analizar
cómo va avanzando y qué puntos tiene por mejorar el estudiante, permitiéndose analizar precisamente las reflexiones y rendimientos que tiene el estudiante sobre el tema en su cuaderno. Y por último, la organización y presentación. Esto es una herramienta que permite al docente analizar la estructura que está llevando el estudiante en cuanto a su proceso, ya que el estudiante puede organizar los temas por mentefactos, diagramas, esquemas, entre otras muchas formas de organizar la información obtenida. La finalidad del cuaderno del alumno precisamente es permitir la evaluación del docente hacia el estudiante por medio de todas las consignas que están en el cuaderno. Así permite que el docente tenga una vista mucho más amplia de cómo va avanzando el estudiante. Ahora bien, no solamente la finalidad es evaluativa, también es autoevaluativa o de reflexión, que es donde el estudiante se permite ser el mismo, teniendo en cuenta su pensamiento crítico, su reflexión sobre todos los contenidos y procesos que se llevan dentro del aula en torno al contenido curricular y las actividades que se llevan a cabo con los contenidos temáticos. Por último, está el criterio, que se divide en dos, en cognitivo y actitudinal. El cuaderno del alumno, en la parte cognitiva, permite llevar un seguimiento de cómo se va desarrollando el alumno, tanto en su cognición como en su metacognición, en todo el proceso educativo y de aprendizaje. Ahora bien, el actitudinal permite que tanto alumno como docente tengan una idea de cuál es la postura del estudiante ante el proceso educativo. Esto quiere y abarca muchas cosas, como la organización del estudiante, cómo lleva sus notas, cómo reflexiona sobre el proceso y demás. Bueno, ahora vamos con los ejemplos de la aplicabilidad de estos instrumentos de evaluación en temas en específico. Podemos comenzar con la entrevista, la cual tiene por nombre Entrevista Vida y Metas para grado noveno, lo cual tiene como objetivo la manera en cómo estructura y se expresa todas las ideas el estudiante sobre metas o planes a futuro que tiene con su vida y desarrollo personal, sobreentendiendo su manejo del idioma inglés. Ahora bien, tenemos el estándar básico de competencia de participo en conversaciones en las que expreso opiniones e intercambio información sobre temas personales o mi vida diaria. Y la habilidad a evaluar o la habilidad evaluada es converso con mis compañeros y profesor sobre experiencias pasadas y planes futuros. Ahora pasamos a los momentos o divisiones que tiene esta entrevista para grado noveno. La primera, por supuesto, es la introducción, donde se da un saludo cordial y se presenta tanto el entrevistador como el entrevistado. Luego pasamos a la segunda sección, que es conocimiento del estudiante. Se habla sobre su vida personal, su nombre, su edad, dónde vive, hobbies, etc. Luego se ahonda mucho más en el tópico o el tema de la entrevista, que son sus metas a corto plazo, y se pueden hacer preguntas como qué está trabajando o en qué proyectos está trabajando actualmente en su vida, qué quiere hacer en algunos meses. Luego de este abrebocas se puede pasar a la siguiente sección, que ya vendrían siendo sus metas a largo plazo, que es precisamente explorar la visión que tiene el estudiante en su futuro, qué carrera le gustaría estudiar, si tiene alguna meta o sueño en los próximos años, etc. Por supuesto, luego de esto, que son secciones extensas, donde el estudiante, por medio del idioma inglés, que es lo que se está buscando, se expresa y concreta sus ideas, pasamos a la última sección, que es el cierre y reflexión, donde el estudiante puede finiquitar junto con el entrevistador toda la entrevista y recopilar conclusiones o premisas acerca de lo dicho. Ahora vamos a aterrizar en un contexto de aula la autoevaluación como instrumento de evaluación, precisamente en grado noveno. Lleva como nombre esta actividad de Me Reconozco. El objetivo que tiene es precisamente que el estudiante pueda reflexionar sobre sus actitudes, aprendizajes y demás factores que se involucran en el proceso de aprendizaje.
Tenemos un derecho básico de aprendizaje aquí en esta actividad y es intercambio de información sobre temas del entorno escolar y de interés general en una conversación. Claramente tenemos habilidades a evaluar o habilidades que se quieren alcanzar, las cuales son lectura, escucha y conversación. Estas competencias evaluadas precisamente es la lectura para poder tener la capacidad de interpretar textos escritos en inglés, la escucha, la capacidad para comprender la información que estoy recibiendo tanto del docente como de mis compañeros, y la conversación, la capacidad de intercambiar ideas precisamente sobre mi autoevaluación y mi proceso de aprendizaje con mi docente e inclusive con mis compañeros. Ahora vamos con los momentos de esta actividad que lleva por nombre Me Reconozco. El primer momento es una introducción donde precisamente el docente le dice al alumno o a los alumnos en qué va a consistir esta actividad, y es brindarle la explicación de que el propósito de esta autoevaluación o de esta actividad Me Reconozco es que ellos se autoanalicen y tengan una autocrítica de su propio proceso de aprendizaje. Luego viene la revisión de logros y desafíos, que el estudiante pueda identificar sus éxitos, que ha logrado, cómo lo ha logrado y por supuesto esas cosas que pueden ser desafiantes en su proceso. Pasamos a la siguiente parte o momento de esta actividad, que es el análisis de fortalezas y debilidades. Es importante que el estudiante conozca en dónde tiene esa fuerza en su proceso de aprendizaje, esa fortaleza. Y por supuesto es aún más importante que reconozca e identifique sus debilidades para que pueda trabajar en ellas. Luego viene un establecimiento de metas, que vendría siendo otra parte de esta actividad, y es donde el estudiante junto con su profesor e inclusive con sus compañeros se plantea qué quiere lograr en su proceso de aprendizaje, que claramente no va a ser lineal. Y por último, el cierre y compromiso, donde el docente, luego de haber escuchado y tenido en cuenta lo que dice el estudiante, así como lo que el profesor le dijo al estudiante, se hace un cierre y compromiso de qué se quiere lograr y cómo se quiere lograr. Ahora vamos a aterrizar nuevamente en grado noveno este instrumento de evaluación, que es el cuaderno del estudiante, con una actividad que se llama Mi espacio, mi aprendizaje, que tiene como objetivo pues revisar, controlar, calificar el cuaderno del estudiante teniendo en cuenta sus trabajos, tareas, notas y reflexiones, por supuesto en el área de inglés. El estándar básico de competencia, o EBC, que se está trabajando en esta actividad es el de: en mis redacciones uso el vocabulario y la gramática que conozco con cierta precisión, pero cuando trato temas que no conozco o expreso ideas complejas, cometo errores. Y la habilidad evaluada es: edito mis escritos en clase teniendo en cuenta las reglas de ortografía, adecuaciones del vocabulario y estructuras gramaticales. Por supuesto, tenemos que partir ahora a los momentos de esta evaluación o de este instrumento de evaluación, que es la actividad de Mi espacio, mi aprendizaje, que por supuesto tiene como índole el cuaderno del alumno. Una introducción y organización, que es el saludo inicial y la explicación del docente a cómo se va a llevar a cabo pues el espacio o la actividad, con los materiales necesarios, que en este caso pues la disposición del estudiante y su cuaderno. Luego viene la revisión de tareas y trabajo. Es fundamental que el docente revise los procesos que están consignados en el cuaderno del alumno, porque de esta forma permite ir avanzando en el desarrollo del panorama de cómo va evolucionando el estudiante. Se revisan los trabajos, las tareas que se han designado y por supuesto se evalúa la calidad de estas producciones textuales que están plasmadas allí. Pasamos nuevamente a otra fase o momento de la actividad, que es evaluación de notas y actividades. Aquí lo que se quiere es ver cómo reflexiona el estudiante, si lo hace, si toma notas, si de pronto escribe inquietudes o si las actividades están resueltas correctamente o si simplemente no están resueltas. Luego pasamos a la calificación y retroalimentación, que es precisamente calificar
como lo dice la rúbrica, como lo concierne el docente. Todas estas actividades, estas tareas, estas notas y este contenido que está en el cuaderno, y por supuesto retroalimentar al estudiante, darle consejos, permitirle que se autorreflexione, que se autocritique. Y por último, el cierre y orientación es cuando ya el docente ha terminado su evaluación, su calificación, permitirle al estudiante darle alguna orientación para que mejore esos puntos débiles y obviamente felicitarlo en su fortaleza. Aquí podemos ver la rúbrica de la actividad de la entrevista, donde podemos ver los aspectos a evaluar como conocimientos del estudiante, metas a corto plazo y por supuesto el rango de evaluación que va desde superior hasta abajo, pasando por alto y básico. Ahora bien, en cada una de las casillas, con su respectivo aspecto a evaluar, podemos ver que dependiendo del criterio de evaluación o el rango de evaluación, tiene una característica o definición del proceso y las capacidades demostradas del estudiante a la hora de realizar la actividad. Como por ejemplo, en conocimiento del estudiante, en la parte superior podemos ver que demuestra un entendimiento profundo y claro de su vida personal, intereses y metas. En cambio, en ese mismo aspecto de evaluar, en bajo vemos que demuestra poco entendimiento de su vida personal, intereses y metas. Todo esto dependiendo del resultado y de cómo se desenvuelve y desarrolla el estudiante en dicha actividad. Asimismo, tenemos metas a largo plazo y fluidez en coherencia, que pertenecen a los aspectos a evaluar en esta actividad. Por supuesto, cada casilla, dependiendo en qué rango de evaluación termine el estudiante demostrando con sus habilidades, tendrá una descripción o evaluación diferente. Como por ejemplo en esta última parte de la rúbrica de la actividad de entrevista, donde podemos ver que un aspecto a evaluar es el uso del lenguaje y dependiendo de qué casilla vaya con qué rango de evaluación variará la descripción de esta. Por ejemplo, en el caso de superior, la casilla dice que el estudiante utilizó un vocabulario variado y preciso, así como estructuras gramaticales correctas. En cambio, si nos vamos hacia el básico, ya el estudiante utiliza un vocabulario limitado y algunas estructuras gramaticales incorrectas, lo que quiere decir que por medio de la rúbrica se puede, al final, dar una retroalimentación y una evaluación al estudiante mucho más precisa, teniendo en cuenta, por supuesto, el objetivo de la actividad y pues también todo lo que concierne a los EBC y los DBA, incluyendo todas esas habilidades a evaluar o habilidades que se quieren alcanzar con dicha actividad. Ahora bien, aquí en la misma dinámica también tenemos la rúbrica de la actividad de autoevaluación. Podemos ver que también tiene aspectos a evaluar y su rango de evaluación, que va desde superior a abajo, como vamos a ver en las siguientes rúbricas. Y por último, pero no menos importante, después de haber visto las rúbricas de la entrevista, la autoevaluación, ahora tenemos la rúbrica de cuaderno del alumno. En imagen tenemos la prueba estructurada, que fue planeada teniendo en cuenta las características y sugerencias, además de los distintos formatos posibles dentro de una prueba de este tipo. En este caso es una prueba realizada a grado séptimo, donde se sigue el DBA
en el que se plantea que el estudiante da y recibe instrucciones, recomendaciones y sugerencias sobre temas relacionados con su entorno cotidiano. En el primer ítem tenemos una pregunta de formato simple, en la cual se nos plantea: Which of the following activities is not typically recommended for saving energy at home? ¿Cuál de las siguientes actividades no es usualmente recomendada para ahorrar energía en casa? Tenemos 4 opciones, las cuales son: turning off lights when leaving a room, taking long showers, using energy efficient appliances, closing curtains during hot days. La opción A, apagar las luces cuando salgas de una habitación. Opción B, tomar duchas largas. Opción C, usar utensilios eficientes para el consumo de energía. Y la opción D, cerrar las cortinas durante los días calientes. En el segundo ítem tenemos el formato de ordenamiento, donde se nos plantean 5 pasos y hay que ubicarlos en el orden correcto. En este caso, para la realización de un sándwich, tenemos el primer paso, que es esparcir la mayonesa en una rebanada de pan. Segundo, ubicar la lechuga y el tomate en rebanadas encima de la carne. Tercer punto, ubicar una rodaja de queso en la otra rodaja de pan. Cuarto punto, poner una rodaja de carne sobre una rodaja de pan. Y por último, ubicar 2 rodajas de pan juntas para formar un sándwich. Tenemos las opciones que nos plantean distintos órdenes de acuerdo al el que sea correcto, siguiendo la lógica de la usual preparación de un sándwich. En el tercer punto tenemos un ítem de relación de columnas. En la primera columna tenemos medios de transporte y en la segunda columna tenemos características. Hay que relacionar a qué medio le pertenece qué característica. En las opciones podemos observar cómo se hacen las distintas relaciones habiendo una única respuesta correcta. En este caso, las opciones que tenemos son, en cuanto a los vehículos: bicicleta, carro y bus. Y en las características, usa gasolina, amigable con el medio ambiente y transporte público. En el cuarto punto tenemos un ítem de completamiento, en el cual se nos dice que hay que llenar el espacio en blanco con la respuesta o la palabra correcta. El párrafo dice: un chef utiliza un espacio en blanco para cortar vegetales y frutas en piezas pequeñas, mientras que usa un para mezclar los ingredientes en un bol. Las opciones de respuesta que tenemos son: en la A, cuchillo y cuchara; B, tenedor y licuadora; C, espátula y cuchillo; D, licuadora y espátula. En el quinto ítem tenemos la elección de elementos, en las cuales se nos dan 5 opciones y hay que escoger cuáles se encuentran usualmente en un bolso de un estudiante de escuela. Tenemos primero lápiz, sándwich, cuaderno, calculadora y lonchera. En el sexto tenemos una señal. Esto es un ítem de asociación a un contexto, siendo esta señal mencionada el contexto y hay que asociarlo con su significado. Tenemos opciones que se relacionan también con señales, pero de otro tipo. La primera opción nos dice que los vehículos no son permitidos o no se pueden parquear vehículos en esta área. Segunda opción, hay un acceso restringido al área. Tercera opción, hay un perro potencialmente peligroso en el área. Y última opción, no es seguro caminar en esta área.